Jesús, hermanos, tenía un propósito al venir a esta tierra. Él mismo nos lo declaró en la Escritura. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aunque Dios ha dado la oportunidad a todos los seres humanos para poder conocer y saber cómo alcanzar la salvación, sin embargo, no todos los hombres buscan a Dios. Y en esa misericordia infinita del Padre, conociendo que la intención del hombre es solamente el mal y que el hombre no va a buscar a Dios, por eso es que el Padre envió al Hijo para buscarnos a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí Jesús, hermanos, usa una analogía, aunque se menciona lenguaje figurado, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida. Claramente sabemos que el Señor no se refiere a un pan literal, sino a lo que puede hacer el pan, pero se refiere al pan espiritual. Los judíos, a los cuales el Señor Jesús vino inicialmente, aunque Él vino por todo el mundo, pero vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de Judá. Ellos tenían un concepto de lo que era el pan. El pan ellos lo usaban para hacer una de las ofrendas que se conoce como la ofrenda de oblación. Había 5 tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento. 3 ofrendas eran de olor suave y 2 ofrendas eran de olor no suave o no grato. El holocausto, la ofrenda de oblación, era para entregársela al Señor, pero la ofrenda del pecado y de la culpa, esas ofrendas no las veía el Señor con agrado. Dentro de esas ofrendas se sacrificaban animalitos. También se ofrecía el grano de lo que ellos cosechaban o recolectaban, pero también se ofrecía el pan para el sacrificio. Otra imagen que estaba en la mente de un judío al hablar del pan era del maná, que era el alimento con el cual el Padre alimenta al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Del cielo hacía descender un pan llamado el maná, y era un pan suficiente para alimentarlos. Mucho tiempo el Padre estuvo alimentando al pueblo de Israel, que salió de la esclavitud de 430 años de Egipto, por un desierto donde no había alimento, donde no había agua. Dios fue el proveedor. Y ahora, hermanos, con este ejemplo, Jesús quiere hacerle entender a ese pueblo que Él ahora es el maná, pero no terrenal, sino es el maná espiritual. Y así como el maná terrenal alimentó al pueblo de Israel en el desierto, ahora el hombre necesita también alimentarse del Señor Jesús. Dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es cierto, aquí habla de un hambre, de una sed, pero era espiritual, porque el pueblo de Israel continuaban con sus sacrificios, con sus ritos, sus ceremonias, sus fiestas. Pero todas las fiestas judías, como el Sukkot, el Yom Kippur, el Pentecostés, todas esas fiestas apuntaban
a la obra de redención de Cristo Jesús. Ellos seguían buscando, seguían indagando, practicando sacrificios, cuando el sacrificio perfecto era el Señor Jesús. El pueblo de Israel pensaba y sabía que había ofendido a Dios y aún estaban con sus sacrificios. Pero Juan les dice: ya no es necesario que ustedes ofrezcan más corderos, porque Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ustedes tienen que creer en Él, tienen que confiar en Él. Él es el Salvador, Él es el enviado del Padre. Él es el que vino a morir por nosotros. Él es el sacrificio perfecto. Ahora el hombre únicamente necesita a Jesús. Ese es el alimento, la salvación eterna de nuestra alma. Pero tenían que creer en Él, pero muchos no creyeron. Pero Jesús traía un objetivo definido. Él venía a salvar. En el versículo 37 tenemos a quién iba a salvar. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Quiere decir que todos los que íbamos a ser salvos, los que estamos aquí, los que aún faltan, todos estamos por misericordia de Dios. Es porque el Padre, hermanos, nos escogió y nos entregó con Cristo. El Padre, a través del Espíritu Santo, nos redarguyó de pecado, y es el Espíritu de Dios que hizo la obra en tu vida y en mi vida para que tú y yo viniéramos al Señor Jesús. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Hemos venido a Cristo porque ese es el propósito, ese es el objetivo de la salvación. Y el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera, no lo rechazo. Qué feo es cuando la gente te rechaza. Y a veces el enemigo usa esa estrategia para que tú te sientas triste, decepcionado, decepcionada, que todo mundo te odia, y aún poner rechazo en la familia. Esa es una forma de operar, de traición de Satanás. Opera en la casa a través del rechazo, del odio, del rencor, del resentimiento. Porque el enemigo eso es lo que hace: destruir, separar, dividir matrimonios, familias, a los hijos, a los esposos, a la pareja. Es lo que hace el enemigo. Solamente viene a robar y a destruir. Y él pone rechazo para que el hombre se imagine o piense que nadie lo quiere y caiga en el alcohol, en las drogas. Y aunque el enemigo le ofrece cosas que lo va a ayudar, sin embargo, él no sabe bendecir. El enemigo no sabe bendecir. El único que bendice, dice que la bendición viene ¿de quién? De Jehová. Y la bendición de Jehová no añade tristeza. La bendición de Jehová trae fortaleza, trae vida, trae salvación. Por eso busquemos la bendición de Dios. Por eso busquemos la bendición del Altísimo. De Él provienen todos los dones, provienen del Señor. Dijo el apóstol Santiago: toda dádiva, que es un regalo, y todo don perfecto desciende de los cielos. El hombre a veces busca la bendición aquí en la tierra. Aquí no hay bendición, la bendición viene de Dios. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando aprendes a esperar en Dios, tú verás de manera sobrenatural cómo Dios te bendice, cómo Dios te prospera en todo. Y aunque el mundo nos rechace, el Señor Jesús no nos rechace. No nos rechaza. Dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y aquí en el versículo 39, Juan 6:39, dice Jesús: y esta es la voluntad del Padre, del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A veces cuando
nos encontramos para hacer algún trámite, llegamos a alguna oficina o con personas que nos vamos a entrevistar. A veces hay personas que ya van recomendadas y aunque hacen toda la serie de encuestas, de exámenes, una persona que ya va recomendada es más fácil que pueda obtener un empleo, un trabajo, entrar a una escuela, porque ya hay un plan, ya hay un propósito trazado. Y así sucede con nosotros. El Señor Jesús vino a salvarnos. Nosotros tuvimos que creer en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos del mundo, darle la espalda al mundo, enemistarnos del mundo para hacernos amigos de Dios. Sin embargo, esa era la voluntad del Padre. Ya Jesús traía un plan. Jesús venía a salvar los que el Padre había escogido. Dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me da, de todo lo que Él ha escogido, no se pierda. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto significa, hermanos, que tú y yo que hemos creído en el Señor es porque Él nos escogió. Y si Dios nos escogió, Él mismo nos va a ayudar a permanecer hasta el día de la resurrección. La religión tradicional ha enseñado a sus seguidores, a sus feligreses, que el hombre tiene que estar luchando con su salvación. Hemos estudiado la historia de la religión, que todo lo que es la edad oscura, el oscurantismo, y aquí está un licenciado en historia que yo creo que sabe todo. Desde el siglo VII hasta el siglo XIV, más de 8 siglos, donde la religión secular no permitió que el hombre escudriñara la Biblia. Los tuvieron vedados, cerrados de ojos completamente. Si quería levantarse algún estudioso de la Biblia, algún teólogo, lo quitaban. Había una ceguera total. Sin embargo, posteriormente vino la edad del Renacimiento, donde se comienza a predicar la palabra del Señor, donde se comienza a enseñar la Escritura. Y ahí es donde el Señor obra poderosamente. Y ahora, hermanos, tenemos esa esperanza y esa bendición de que aunque conocemos al Señor Jesucristo, y así como enseñaba esta religión falsa, les enseñaron a que a través de obras, que ellos tenían que esforzarse para guardar la salvación. Y hoy tristemente en muchas congregaciones aún cristianas eso se sigue enseñando. En esos siglos es cuando entraron todas las herejías, donde adoraban y le clamaban a los muertos, donde hicieron a un lado a Jesús y le oraban a una mujer, donde se olvidaron de que el Señor Jesús era el mediador, el intercesor, y colocan a otra persona ahí. Y había un engaño y había una gran falsedad por todo lo que se enseñó. Y qué triste, hermanos, es cuando el enemigo opera de esa manera. Pero ahora nosotros, hermanos, conocemos y entendemos que fue el Señor el que nos escogió. Esa religión enseñaba que tenías que luchar por tu salvación, y que aunque tú murieras en el pecado, con el hecho de que pagaras indulgencias, tú podías salvar. Y esa era la enseñanza, pero nada más era un negocio. Cuando surgen los prerreformadores, se dan cuenta, un hombre que era un monje agustino, él estaba ilusionado por querer conocer Roma, porque pensaba que era el imperio de la santidad. Y cuando él llega a Roma, Martín Lutero se lleva la sorpresa
más triste de su vida. Porque él había escudriñado la palabra de Dios y él había entendido que Jesús vino y nació en un lugar humilde. Que la iglesia de Jesucristo, la primera iglesia, fueron pobres. Los apóstoles, cuando Jesús los envía a predicar, los envía sin nada. Era una iglesia humilde, una iglesia pobre. Y cuando él llega, hermanos, a Roma, él se impactó. Porque encontró todas las riquezas que había. Y cómo engañaban al pueblo vendiéndoles indulgencias para sacar a sus familiares difuntos del purgatorio, que no existe, que es un invento de la ICAR, del Vaticano. Y de ahí es donde viene que ahora las personas tienen que perseverar. Tienes que perseverar para alcanzar la salvación. No, hermanos, ahora nosotros sabemos que tenemos que permanecer, tenemos que perseverar, buscar del Señor, amarle con todo nuestro corazón, servirle con todo nuestro corazón y no apartarnos de Él, porque somos salvos. Lo que pudiéramos hacer nosotros, hermanos, para retener, para conservar, para guardar nuestra salvación, no es suficiente. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó nuestra salvación. Ya no tenemos que agregar nada más a la salvación. Jesucristo lo hizo en la cruz. Y ahora, ¿quién es el que nos ayuda a conservar y a permanecer en la doctrina de Cristo? Es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que nos ayuda. Dice aquí en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. La salvación, hermanos, no es por partes, no es por fracciones, no es por paquetes. No, la salvación es completa, es total. Y eso es lo que significa la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos significa que aquellos que Dios ha escogido, que ha aceptado en Cristo y por su Espíritu Santo, y que nos ha llamado eficazmente, ahora nos perfecciona, ahora nos santifica. Y aquel que fue escogido por el Señor y que Dios lo escogió y Cristo lo salvó, es imposible que esa persona caiga, porque es escogido por Dios. Dice Jesucristo que cuando venimos a Él es porque Dios nos escogió, porque ninguno puede venir a mí. El hombre no puede venir por sí mismo. El hombre viene porque el Señor nos ha enviado. Si el Padre que me envió no lo trajere, pero cuando ya alguien viene a Cristo es porque viene recomendado de Cristo, es porque el Padre nos escogió. Y ahora dice Jesús: yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Cuál es ese día postrero, hermanos? El día del arrebatamiento de la iglesia. Desde el día que nos escogió el Espíritu Santo, hermanos, y que nos trajo a Cristo, desde ese momento hasta que nos vayamos a la presencia del Señor, el Espíritu de Dios se encarga de guardarnos en santidad. Hay unas falacias que se escuchan que no aceptan esta doctrina. Algunos han inventado que no importa que aunque tú peques, que te vayas al mundo, que te apartes de Dios, si tú un día hiciste la oración de fe, aunque peques, tú no te vas a condenar. Esa es una mentira, esa es una falsedad. No. El que verdaderamente ha sido elegido por el Señor, él va a nacer de nuevo. Y dice primera de Juan 5:18: el que ha nacido de nuevo ya no practicará el pecado, porque ha nacido de Dios. No practica el pecado, Dios le guarda, y el maligno no puede tocar a ese que ha nacido de Dios. Entonces, hermanos, la doctrina de la perseverancia es de que el cristiano verdadero que ha sido escogido por Dios va a permanecer hasta el final. Entonces, ¿qué hay de aquellos con los que se apartaron?
Puede ser que no son escogidos, que aunque hicieron una oración, no fue una oración de arrepentimiento, o que nunca fueron salvos, que ahorita lo vamos a estudiar. ¿Cuáles son los versos bíblicos que demuestran, hermanos, que existe esa doctrina de la perseverancia? Juan 3:16, Juan 5:24 y quiero que busquen Juan 10:27. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en su Hijo unigénito, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de una seguridad de salvación, una salvación segura. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice va a estar buscando su vida eterna, a ver si la alcanza. No, dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de una muerte espiritual a una vida espiritual, y que tenemos vida eterna. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es una oveja del Señor, que fue escogido por el Señor, jamás se va a perder. No, la oveja del Señor va a estar siguiendo a Cristo. Y yo les conozco y tengo una relación personal con ellas y me siguen. Dice el verso 28, y yo les doy vida eterna. Y vean esta frase poderosa: y no perecerán jamás. ¿Por qué no vamos a perecer, hermanos? Porque Dios nos trajo con Cristo, porque ahora seguimos a Jesús. Ahora es el Espíritu Santo el que nos ayuda a buscarle. Y también el Señor Jesús nos ha dado vida eterna, no vida intermitente, que si pecas pierdes la salvación y que vuelves otra vez a recuperarla y que ya la perdiste y después la recuperas. Y así no, esa no es una vida intermitente. El que verdaderamente es salvo y está, o que dice que es salvo y está practicando el pecado, no es salvo. No, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y el que sí es salvo y cayó en pecado, no como práctica, sino que se equivocó y cometió un error y cayó, dice la Escritura que 7 veces tiene la oportunidad. Si confiesas tus pecados, Dios te puede perdonar. Y a veces el hombre, el escogido, vuelve a reincidir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor envía la disciplina. Y ahí viene la disciplina del Señor. Pero las ovejas del Señor no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta es, ¿cuántos ya están en manos del Señor? Ahora estamos en las manos benditas del Señor. ¿Y por qué nadie nos puede arrebatar de sus manos? Porque estamos no solo en las manos de Cristo, también estamos en las manos del Padre, porque Él fue el que nos escogió. Él es el que nos trajo a Cristo para que nos salvara. Dice, mi Padre que me las dio mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué bendición! Que ahora somos hijos de Dios. Nuestra vida está en las manos del Padre. Ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nuestras manos están, nuestra vida está en las manos del Señor Jesús. Dale alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos. Dice Romanos 8:30. Dice la Escritura, Romanos 8:30. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el apóstol Pablo, hablando de la perseverancia de los santos, de la seguridad de salvación, dice él, y a los que predestinó. ¿Quiénes son esos predestinados? Son los escogidos, los que el Padre trajo a Cristo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Vean cómo había una elección antes del llamamiento.
Y aquellos que ya había escogido, el Señor busca la manera de cómo traernos, de llamarnos. Algunos vinieron por alguna enfermedad, algunos vinieron por que fueron atacados por el enemigo, por espíritus de tormento, de ansiedad. Otros porque simplemente escucharon un mensaje y les agradó. Personas que fueron invitadas a algún servicio de fin de año, de Navidad o algún evento que se hizo, y vienen y escuchan la palabra del Señor, y ahí el Espíritu Santo quebranta ese corazón y ahí salva a esa persona. Dice, aquellos que ya había predestinado, los llamó. Y aquellos que llamó, dice aquí Romanos, a estos los justificó. Quiere decir, a ellos solamente, por ellos murió el Señor Jesucristo. Jesús no murió por todos. A estos justificó. Justificar significa pagarle sus pecados, solamente la deuda de los escogidos, de los llamados. Vean quién va haciendo la tarea. Los llamó, los predestinó, los justifica, los declara sin pecado, pero también a esos que el Señor ha perdonado sus pecados, a estos también glorificó. Las tres etapas, tres procesos por el que el cristiano tiene que pasar es glorificación, santificación, que hace 8 días estudiábamos de la santificación, pero ahora falta la glorificación. El próximo tema veremos lo que es la glorificación, pero todo lo hace el Señor Jesucristo. Él nos escoge desde antes. Él puso a la persona indicada, alguien que nos predicara, y Él perdonó nuestros pecados y ahora nos está justificando y nos está santificando, pero lo hace el Señor Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 y 24 dice el apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique. Él es el que nos santifica por completo, y todo vuestro ser, todo nuestro ser está compuesto de neuma, de una psique, el alma, y de un soma. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra santidad tiene que alguien guardarla, conservarla. Es cierto, nosotros, pero necesitamos del Espíritu Santo. Vean lo que dice Pablo: fiel es el que os llama. Aquel que nos llamó, el que nos llamó es fiel, dice, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Guardarnos en santidad. El cristiano tiene que esforzarse, tiene que buscar de Dios, pero eso solo es posible a través del Espíritu Santo de Dios. El que está buscando del Señor, el que se está esforzando, es una evidencia de que realmente es salvo y que es de los escogidos, de los llamados del Señor. Lo vemos, hermanos, esta doctrina de la perseverancia de los santos, lo vemos en la vida del apóstol Pedro. En Lucas 22, 31, todos conocemos esta historia. Ya Jesús estaba a punto de ir a la cruz, morir. Y él comienza a explicarle a sus 12 discípulos que iban a venir los líderes religiosos. Ellos iban a alborotar al pueblo, iban a buscar al gobierno romano para que lo mataran, para que crucificaran a Jesús. Él profetizó su muerte. Una de las profecías de corto cumplimiento. Y cuando Pedro escucha que el Señor iba a morir, le dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti.
Y tal vez Pedro sí era capaz, pero aún no tenía el Espíritu Santo. Cuando ya vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, vimos que Pedro sí fue capaz de dar su vida. No le importó entregar su vida para predicar de Jesucristo. Pero en ese tiempo aún no estaba el Espíritu Santo con él. Y el Señor Jesús se dio cuenta y le dijo: no. Le dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Vean cómo el enemigo todavía puede atacar a un hijo de Dios. Por eso Pablo enseña que los hijos de Dios debemos estar con la armadura bien puesta, porque hay una lucha espiritual. Ya espíritus malignos no pueden posesionar a una persona, pero sí pueden atacarla, pueden oprimirla, atormentarla. Y le dice Jesús: Simón, el diablo me ha pedido tu cuerpo porque él te va a zarandear. Pero dice aquí: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que salgas de esa prueba, de esa batalla, ve y también ayuda a tus hermanos. Cuando el Hijo de Dios confía en su esfuerzo, muchos han sido también confundidos y piensan que ellos están luchando por su salvación. Todo aquel que está luchando en su propio esfuerzo va a pasar lo de Pablo. Vino el enemigo y los zarandeó. El cristiano tiene que pasar por la prueba. También los de afuera, los que no tienen a Cristo, también pasan por la prueba. Pero ¿cuál es la gran diferencia, hermanos? La enorme diferencia es que una persona sin Cristo pelea solo. Pero un hijo de Dios, un redimido, un escogido, que ahora es oveja del Señor, que Dios lo predestinó, Dios lo llamó, Dios lo justificó, ahora lo santifica y lo va a glorificar. Ahora tenemos alguien que ruega e intercede por nosotros, que es el Señor Jesucristo, y no es María, no, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo enseña la Biblia. Cristo intercede por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. No existe otro verso que diga que alguien más. No. Con el Espíritu Santo y con Cristo es suficiente. Dice Jesús a Pedro: pero yo he rogado por ti. Y qué bendición, hermanos, porque también aquel que rogó por Pedro también está contigo. Y Él te va a ayudar a permanecer hasta el final. Así es que no te desalientes, no te desanimes. El Señor Jesús está ahí. Ahí está la presencia del Señor Jesucristo. Ahí está contigo el Señor. Había una poesía en un dibujo, un cuadro, donde en una playa se veía que iban caminando dos personas, porque ahí iban las huellas. Pero dice esta persona que de pronto él ya no vio las dos huellas, ya solamente estaba él solo. Y que en oración le reclamó al Señor y le dice: Señor, ¿por qué te fuiste de mi lado? Yo veía que estabas ahí conmigo, que ibas acompañándome, estabas a mi lado, pero después ya no vi, Señor, tus huellas. Y la voz del maestro, la voz del Señor le dice: no, ahora solamente hay dos huellas, porque es cuando yo te tomé en mis brazos. Y así hace el Señor, hermanos. Él está con nosotros. Él es el que no nos va a dejar caer. Él es el que nos libra, nos guarda de todo peligro. Aquellos que se fueron, dice Primera de Juan 2:19, aquellos que se apartaron es porque o no confiaron en el Señor, no eran escogidos de Dios, o nunca fueron salvos. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí Juan se refería a esos supuestos filósofos, a los gnósticos, a los docetistas. Los gnósticos eran
personas que estudiaban la filosofía de Platón, que decían que era imposible buscar a Dios o purificar su carne, porque la carne es mortal y esa era pecaminosa. Que su espíritu y su alma sí podían buscar a Dios, pero que la carne no, esa era difícil de santificar. Pero Juan les dijo: no, cuando el hombre confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él limpia aún nuestra carne, nuestro cuerpo, nos da la fuerza para vencer. Aquellos que salieron aquí en Juan, la primera carta la escribe a un grupo de personas, a una iglesia. La segunda carta de Juan la escribe a una familia, y la tercera carta de Juan la escribe a una persona en específico. Y aquí, cuando él escribe a la iglesia, le dice: salieron de nosotros. Sí, se fueron de nosotros, de la iglesia. Pero dice Juan: no eran de nosotros, nunca fueron salvos. Pero es que cantaban, buscaban del Señor, servían. Sí, pero no eran de aquí. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido. Porque el que es verdaderamente salvo, Dios lo ayuda a permanecer, a perseverar. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y vean lo que dice Juan en el verso 20: pero vosotros, los que somos escogidos, tenemos la unción del Santo. ¿Cuántos creen que tenemos el poder del Espíritu de Dios para permanecer? Así es que, hermano, no digas: no puedo. No, ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por último, dice Judas, el único capítulo, verso 24 y 25. Judas 1:24: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Aquí vemos la perseverancia de los santos, el que verdaderamente es salvo, el que es un hijo de Dios, que ha sido escogido por el Señor. Tenemos un poderoso que nos va a guardar para no caer. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con alegría. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, sea majestad, sea imperio, sea potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Ponte de pie, bendice el nombre del Señor. Aquí está la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. Aquí está el poderoso de Israel, que es el Señor Jesucristo. Tú tienes que abrazarte de Él. Tienes que buscar la presencia de Dios. Solo Él es el que te va a guardar de toda caída. El enemigo quiere que tú te alejes, que tú no busques del Señor, porque Satanás sabe que si tú dependes de Dios o tú estás en comunión con el Señor, Él no te va a poder atacar. Pero si el enemigo logra que tú te alejes, que tú te sueltes de la mano del Señor, fácilmente te va a zarandear, como lo hizo con Pedro. Pero confía en el Señor. Hay alguien que está rogando por ti. Hay alguien que está clamando por ti. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren a Cristo en su corazón? ¿Cuántos quieren al Señor en su corazón? Dile: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi ser. Quiero que tú seas, Señor, el que me guarde, que tú seas, Señor, el que me guíe. Vendrá la prueba, la lucha, la tribulación, pero el Señor Jesús estará rogando por ti. Comienza a invocar el nombre del Señor. Clama su ayuda. Dile: Señor, ayúdame a seguir. Ayúdame a depender únicamente de ti. Aquí está el Señor Jesucristo. Dale la gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Y vamos a darle toda la gloria a Él, al único Dios. Amén. Gloria a Dios.
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Yo te invito a que tú pases aquí al frente. Ven aquí al frente y extiende tus brazos al Señor. Dile que Él te ayude, que Él sea en lo que tu harás. fortaleza en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe, Toda la gloria, recibe todo. gloria a Dios, Señor. Aquí estamos, Señor. Damos la gloria, oh Rey. Gloria a ti, Señor. Recibe todo. Aquí está, Señor. Te necesitamos. Precioso. Te necesitamos, Señor. Aquí estamos, Señor, postrados delante de ti. Te necesitamos, Señor. Aquí está tu iglesia. Ven a los pies del Señor. Dile que te fortalezca, que te ayude a vencer pruebas, a vencer la lucha, la tribulación, la persecución. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está la unción del Santo. Aquí está el poderoso que nos ayuda a no caer, a seguir adelante, a vencer toda dificultad, a vencer todo obstáculo, todo desaliento, todo desánimo que quiera venir a nuestra vida. Aquí está el que te ayuda a seguir adelante, el Señor Jesucristo. Ven a los pies del Señor. Dile que te ayude. Dile que perdone tus pecados, que te salve, que tú le entregas tu alma, que lo reconoces y lo recibes como Señor y Salvador. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, postrados delante de ti. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo que te alaba, que te bendice. Te damos muchas gracias, porque tú veniste, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si estamos aquí, es porque el Padre ya nos había escogido. Y ahora, Señor, es tu Espíritu Santo el que nos ayuda a permanecer. Ahora, Señor, perseveramos. Ahora te buscamos, Señor, en oración. Nos esforzamos, Señor, para congregarnos, porque somos salvos, Señor, y porque te amamos.
porque tú entregaste todo por nosotros en la cruz. Gracias por esta iglesia que tú has redimido, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Que todo desaliento, desánimo que quiera venir a nuestra vida, a veces el enemigo envía problemas, envía ansiedad, envía temor, muerte, para apartarnos de ti, oh Dios. Pero aquí está tu iglesia, Señor. Que no se suelte de tu mano bendita, Señor. Que no se alejen de ti. Que todos los que están aquí, Señor, estemos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra y la protección del Altísimo, del Padre. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por cada hogar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos escogiste. Porque es tu Espíritu, el Santo, la unción del Santo. Porque es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que nos guarda sin caída, Señor. Aquellos, Señor, que se han apartado de ti, sabemos que si son de los escogidos, tú los vas a traer, mi Señor. Aquellos que se han ido de tu casa, que se han apartado, Señor, tú los vas a traer. Tú los vas a salvar, Señor, porque tú eres fiel. Y tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Espíritu Santo. Ayúdanos a someternos a ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta maravillosa iglesia que tú has comprado con la sangre de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la petición de su corazón. Tú conoces el deseo de su corazón. ¿Qué es lo que están pasando? ¿Qué es lo que estás enfrentando, Señor? Pero tú no los dejarás caer. Tú estás a su lado, Señor. No estamos solos. No estamos abandonados, desprotegidos. Tenemos tu protección. Tenemos tu compañía. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que confiamos, los que tenemos temor reverencial de Dios. Una promesa tuya, Padre, que a tus ángeles enviarías cerca de nosotros para que nos guarden, que nos lleven en las manos y nuestro pie no tropiece, Señor. Gracias por esta iglesia que tú has comprado, Señor. Ahora, como administradores, Señor, de esta congregación, ayúdanos a cuidar. Ayúdanos, Señor, a darle el alimento, amar a nuestros hermanos, amar a nuestra iglesia, Señor, a velar por ella, Señor, a cuidar, a honrar a tu iglesia, a respetarla, cuidar, protegerla, Señor. Gracias por este privilegio donde tú nos has asignado, Señor, estas almas que están a nuestro cuidado. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con temor, con respeto, y dótanos de ese poder de tu Espíritu Santo. Vamos a salir, llévanos con bien. Que el amor infinito del Padre, que la gracia sublime del Espíritu de Dios, que la unción del Espíritu Santo, Señor, sea con esta iglesia hoy y siempre. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale palmas al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les lleve con bien. Un gran abrazo para todos. Excelente noche, excelente inicio de semana. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles a las 7 y el domingo a las 11:30 viene el maestro Ramón del Instituto Teológico Internacional para compartir la palabra. Nuestro primer servicio del domingo 11:30. También tenemos la Cena del Señor y el domingo a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. El viernes el estudio de los jóvenes y de las hermanas. Bendiciones.